Muy buenos días, queridas y queridos auditores, seguidores, amantes de la tierra, todos ustedes que nos oyen cada 2 semanas, o a veces no, porque tampoco somos tan cuadradas para eso. Y a veces Bienvenidas, más también. bienvenidas, queridas amigas mías, ¿cómo están? Winnie, Muy Pauli, bien. Kate, Hola, preciosas. ¿cómo están? Hola, hola. Muy bien. Bueno, yo también estoy muy bien, muy emocionada por el tema de hoy. A la Pauli se le ocurrió que habláramos de, adivinen, mi cultivo favorito. ¡Tarán! El tomate. Tómate Sopaipilla. las sopaipillas, claro. Desayunos de palta con huevo. No, Ah, verdad. vamos a hablar de el tomate. Solanum lycopersicum. Un cultivo, pero que es el cultivo vedette del verano. El que todos queremos tener, el que todos partimos temprano, el que, no sé, yo al menos dejo de lado, debo confesar, todos los otros cultivos por dedicarme principalmente al tomate. Y así es como después me arrepiento porque me atraso con otras cosas y etcétera. Y les voy a contar, porque hice un poco la pega y porque es tan largo el tema, también hice un punteo, así como vamos a hacer como preguntas y respuestas. No Ah, sé, qué lindo. me puse así Gracias. como ¡Qué emoción! imaginativa. ¡Ay! Entonces, ¡Qué emocionada! Vamos a tener una clase. ¡Qué bien! miren, entonces les voy a contar que el tomate llegó a Europa en el año 1540 y lo trajeron los españoles desde América. Entonces, dicen que viene de México, pero también hay estudios que dicen que viene de Chile y de Perú. O sea, Ah, definitivamente desde América, no. les juro, llegó a España. Y llegó a España y la gente, llegó el tomate, que inicialmente era, bueno, a Italia llegó amarillo, entonces le pusieron pomodoro, o no, ¿cómo era? Lo anoté. No lo encuentro. Pomedoro. Pomedoro, que es una manzana de oro. Cacha. Ahí tení. Ya. Inicialmente pensaban que era tóxico, entonces era como de adorno. Y tenían terror con la gente que los iba a probar porque se iban a morir. Cacha. Anda, no se lo coma, solamente ocúpelo de adorno. Sí, sí. Qué Bueno, loco, ¿no? ¿Sabéis heavy. Una por qué? locura. Sí. ¿Saben por qué? Tengo Cuéntanos. el detalle nerd. Porque se parece mucho, como es una solanácea, al fruto de la mandrágora, que sí es súper ¿Ya? tóxica y que sí Ah, la conocían en mm. Europa. Y como era lo más parecido, probablemente en fruto que vieron, parece que esa conexión que hicieron entre mandrágora y tomate fue la que los tuvo así como por un tiempo como Con desconfiando, terror. Sí, Qué con heavy, terror. con sí. terror. Sí. Sí, yo me sé la historia de un gallo que se puso afuera de una iglesia a comer tomate diciendo que no se iba a morir porque Dios lo protegía, una cuestión así. Y no se murió, po. Salvaje, Dios lo protegió. Dios lo protegió. Sí. Bueno, el tomate es una solanácea, es altísima en potasio, magnesio, en licopeno y en vitamina C, y en el verano es nuestra mayor fuente de vitamina C. Y Así de que, bueno, felicidad, y de felicidad. es que Sí. Sí, bo. yo encuentro que cortar un tomate es casi porno. O sea, esos tomates grandes, llenos de jugo, se me empieza a caer el agua de la boca. No, 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 no me Sí. puedo. O el olor, el olor para mí, cuando, no sé, el olor incluso de la hoja para mí es como que Sí. en el momento que estamos Sí. podando eso, amarrándolo, da como escalofríos, ¿no? No, es Sí, Qué es que olor más sí. bueno. delicioso. Y el olor de Sí. tomate en el verano, el tomate real, porque aclaremos que el tomate de supermercado, el larga vida, que es el que comúnmente uno encuentra en el supermercado, no tiene ese olor, porque no madura No. en la mata y no tiene, está dentro de un invernadero en condiciones que son como bien poco reales en realidad. Bueno, y es por eso que a la salsa de tomate hay que ponerle una hojita de la planta de tomate para que tenga ese como dejo a verano. Oh, y tú siempre Ah, le yo hacías eso, po. nunca he ¿Sí? escuchado eso. ¿En Sí, serio? sí, Siempre lo hago. Le pongo una ramita de la planta para que tenga sabor extra a tomate. sí. Qué lindo, mira, me gusta.
Qué ansiedad todo lo que tenemos que hablar. Es que se me Atroz. ocurren ¿No es demasiadas cierto? cosas. Entonces, vamos a partir entonces con el punteo para que vayamos de a uno. Tengo los dedos ¿Cuándo? apretados. Atroz, estoy nerviosa. ¿Cuándo sembrar? Partamos. ¿Cuándo sembrar tomates? ¿Cuándo Mayo. siembran ustedes? Ah, te casas ahí. Antes, por Ya, No. Pauli, ¿cuándo siembras tus tomates? julio. Julio. Siembro en julio y si siembro tarde para mi estándar es agosto. Pero Perfecto. nunca ¿Alguna razón? he sembrado, sí, porque quiero tener tomates lo antes posible. Quiero que ya apenas terminen las heladas acá en la zona central, yo pueda ya plantar directamente a suelo y tengan un tamaño que ya se las puedan batir bien afuera. Entonces, eso más o menos como en la zona donde yo vivo, mediados de julio, la siembra adentro de la casa es lo que mejor se me da. Perfecto. Estamos hablando de nosotros vivimos en el hemisferio sur, Sur, entonces eso sería como... seca, coca. Sería como un mes y medio. Julio. Claro. Es enero en el hemisferio norte. Enero. Ya, Eso. perfecto. Gracias. El cerebro no me dio para eso. No, yo hago el cambio todo el rato. Ya. Estoy transportándome entre calendarios. Hemisferio sur, hemisferio norte. Seca, Winnie. Ya. Y tú, cuéntanos. Tú, Winnie, ¿cuándo Pero ojo sembrar? que puedo añadir una cosita para la gente Por del su- hemisferio norte que nos está escuchando, es Por que supuesto. acá en Chile central es un clima mediterráneo árido. Entonces, para la mayoría de la gente que vive en el hemisferio norte, la gente que vive como en el norte de Europa o en el norte de Norteamérica, es como el sur nuestro. Entonces, la siembra, por lo tanto, corresponde En a más agosto. tarde. Sí, es en agosto. Claro. Pero, por ejemplo, en España, en hartos lugares de España, también es lo mismo que nosotros. Claro, Italia, Yo- el Mediterráneo. Sí. Ya. Winnie. Yo exactamente lo mismo que la Pauli. Julio, trato de hacerlo desde mitad de julio en adelante, pero este año lo hice en agosto. Y ahora estoy viendo las fotos de la coca con tomates y los míos no. No Y están tengo así. envidia. Y tengo envidia. No sana. Yo también. Y lo hice un mes tarde, entonces pienso que en un mes más voy a empezar a ver mis primeros tomates y va a ser old news. Oh. No, bueno, eso me pasó a mí el año pasado. Y me puse Claro, muy nerviosa. Todos ya celebraron su primer tomate y uno como, salió mi primer tomate y todos como, ya, y han salido tomates hace rato. Ya, ¿y tú, Kate? Porque tú Mira, tienes un clima especial, distinto al de nosotras. Sí, especial. Mira, años he probado entre junio y julio y agosto también. Me doy cuenta que yo creo que todo depende del año. Este año debía haber sembrado en agosto porque ha sido un invierno Es que te nevó frío. Y nevó y nunca subió más la temperatura. El año pasado nosotros ya teníamos un calor heavy para el 18 de septiembre, para la fiesta de Patrias. Y ¿Y ahora este año no? recién, fines de octubre, está llegando. Yo lo veo, como comparo, por ejemplo, las frutas, los damascos están atrasados, por lo menos acá están atrasados un mes. Entonces, Ajá. bueno, este año debía haber sembrado en agosto, pero casi siempre en julio, sí, principios de julio, sí, principios de julio. Obviamente todo depende del año, ¿no? Depende. ¿De qué depende? Bueno, es una canción esa. Oye, bueno, yo De también... según cómo se mire. ¿De qué depende? Claro, exactamente. Bueno, yo este año sembré, siempre voy probando cosas nuevas, cada temporada es distinta, y este año sembré el 2 de julio. Me adelanté al año pasado, que lo hice en agosto. Entonces, ahí se nota mucho la diferencia de ese mes Claro. en las plantas. Y nada, pues estoy feliz con mis tomatitos ahora. Y Oye, Coca, ¿y podría contar un poco el cuidado? Porque claro, uno puede decir, para eso de los partos en junio o los partos no sé cuándo, pero hay todo un cuidado. sí, un babysitting, pero heavy,
que si voy a partir así de temprano, hay que tenerlos adentro de la casa y los tengo en una ventana y nada, les canto canciones. No les voy a decir mentira porque es verdad, pero sí, los tengo dentro de la casa, los voy dando vuelta todos los días de la ventana para que no estén solamente para un lado, y después de que ya tienen como un mes, me los llevo al invernadero para que se chanten un poco y empiecen a crecer más lento y más grueso su tallo. Y eso. ¿Y Eso tu más o menos. invernadero es invernadero que tiene plástico nomás? ¿Los tapáis con algo más? Tiene solamente Cuando hay plástico helada, y los tapo con doble malla anti-helada. Eso es adentro del tremendo, invernadero. ¿sabes? Eso es Y la admirable. malla Yo antihelada como, no sirve de nada que la malla antihelada esté topando las plantas, porque Se se queman llenan. igual, po. Tiene que ser Mm. con un arco igual altito y le pongo doble malla y todos los días en la mañana hay que abrirla y cerrarla. Es como igual que una guagua, hay que taparlo, cuidarlo, chúngale, entonces tienen como regarlo. la protección del invernadero más la malla, ¿no? Sí, sí. Es que Wow, Mostazal no, hiela mucho. sí, Y me ha porque yo casi, pasado, sí, casi no todos me, los años, casi todos los años he sembrado afuera. Y a veces lo tapo Sí, con un plástico. Bueno, este año fue heavy, yo tenía que taparlo con frazar y todo. sí te vi Pero con yo, frazada, literal con frazada. claro, con frazar, así, terciopelo, con todo así, no, lo puse todo ahí afuera. Y, y bueno, pero es que acá en invierno, bueno, no tengo calefactor, no tengo, adentro de la casa es casi lo mismo que afuera. Entonces da lo mismo un poco en invierno, pero este año debía haberlo hecho como Ah, sí. más intensivamente, sí, sí, sí. yo acá Bueno, en y la zona central, perdón, que es un poco más no, al no, norte que la Coca y que hiela menos, pero hiela, yo los tengo, que vivimos al lado con la Winnie, yo los germino dentro de la casa, pero una vez que ya germinan, cuando ya aparece la plantita y está enana, los tiro a un mini invernadero que tengo yo que es de vidrio y les tiro una malla antihelada arriba, pero topando, o sea, arriba el tomate directamente tocándolo. Y así pasan el invierno sin problema donde yo vivo. donde tú Con la vives, malla claro. antihelada tocando, que heavy. Sí, sí. Pero es que igual el invernadero, la Pauli, es de vidrio y no creo que hiele tanto en tu casa, porque si Claro. no se te quemaría. No, pues además que hiela más Claro, en mi casa que en la tuya. sí, claro, por eso que es relativo y uno tiene que conocer mucho su lugar Sí, y ir probando. Pues. Y a claro. mí se me olvidó decir que yo siembro los tomates de manera comunitaria, en bolsas comunitarias, y lo que sí me preocupo es de poner pocas semillas por bolsa, no tantas semillas. Porque si yo No pongo como yo. muchas semillas, no, pero es que ya lo he hecho, pues, también he pasado por eso. Si no, es algo que pasa, ¿cachai? No poner tantas semillas un poco separadas y así después los tomates tienen espacio. Si uno pone muchas semillas, después es una mini selva y muy difícil de separar. Y, Claro, y se Uy, pegan claro, harto. y tallos muy delgados y claro, claro, piola. eso, se puede separar, pero es como no está favoreciendo el crecimiento, ¿no? A mí me ha pasado mucho, sí. Bueno, y después cuando los tomates ya tienen un mes y medio, yo, que los hago en bolsas comunitarias, más o menos los paso a bolsas individuales, que tampoco son individuales porque a mí me gusta ponerlos de a dos, a mí, Carmen Garrido, adicta a los tomates, porque siento que siempre hay alguien que puede morir en el camino. Siempre puede Qué haber una lindo, sí. dificultad, se acompañan además porque los podía enroscar entre los dos y así siempre van a estar paraditos para arriba. Y después, como por culpa de mi adicción, cuando los paso a la tierra, que eso es, a ver, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses después, los pongo igual de a dos. Y los Eso sí, pongo, porque por culpa, sí, lo entiendo. obvio, si ya llegó, ya, si hay alguno que salió con 3, ya, ese se lo corto, pero si ya siempre quedan de a dos y cada 40 centímetros más o menos quedan los tomates. ¿Y ustedes cómo hacen como la siguiente parte? Como la parte de trasplante. ¿Seguimos el mismo orden?
¿Ya? ¿Regio? Sí. Bueno, yo porque le va a servir a alguna gente probablemente mi experiencia, yo este año probé hacer lo de la coca porque me parece que es súper buen sistema para ahorrar espacio, sobre todo en el invernadero, que mi invernadero es muy, muy chiquitito. Y entonces probé hacerlo lo de la coca y partí muy bien. Esto es para explicar lo importante que es que cada uno haga las cosas como mejor le acomode, pero hay que probar hartas para cachar cuál es la que sirve. Entonces partí como avión, sembré muchas semillas en los maceteritos comunales, copiándole a la coca, y puse demasiada semilla. Entonces, al principio fue la raja, porque el ahorro de espacio dentro de mi casa, que siempre parece gallinero, fonda, en julio, está lleno de plantas, maceteros, cajas llenas de almácigos. Bueno, el ahorro de espacio fue increíble y eso me encantó. Y después cuando los pasé al invernadero afuera, también el ahorro en el invernadero fue increíble. Entonces tuve un pensamiento que la coca no tiene y que estuvo incorrecto, por lo menos este año, que fue, dije, bueno, si ya están acá en el invernadero, lo que voy a hacer, bueno, a todo esto, entre paréntesis, yo nunca hago este método, yo los siembro a todos en almácigo, cada uno en su lugar, separado. Entonces, pensé, habiendo copiado a la coca, ok, si ya están acá en el invernadero, ¿qué pasa si me aguanto un poco más y no los trasplanto individualmente y espero a probablemente principios de septiembre? Porque muchos años, principios de septiembre, acá ya no hiela. Y cuando ya no hiela, la raja, porque puedo pasar todos los trasplantes afuera a la terraza nomás, sin necesidad de taparlo, ni de invernadero, ni de nada. Entonces me va a ahorrar un montón de trabajo. Y con ese marco pensamiento mental, claro, esperé septiembre con los tomates ya así, hacinamiento, etiolados, apenas, y dije ya, septiembre 1, 2, 3, seguía el frío, 4, 5, 18, 20, 30, y siguió haciendo frío. Sí, como un año excepcionalmente raro de primavera. Claro. Por lo tanto, mis tomates se fueron a trasplante cuando ya estaban muy grandes, muy estresados, y además tuvieron un pequeño inconveniente que no voy a hablar acá porque quiero proteger a gente inocente. Pero ese inconveniente yo lo voy a hablar en la próxima parte, así que prepárate. Ya, bacán. Y bueno, y entonces fue un desastre. Y pese a haber partido mis tomates tempranamente en la fecha que siempre los parto, mis tomates están súper atrasados porque sufrieron montones, todavía no tienen ni flor. Estresadísimos. Sí, esa sería mi experiencia. Entonces, próximo año voy a volver a mi método. Me parece muy bueno el método de la coca, pero para mí es un poco engañador porque mi mente piensa que hay espacio y no hay espacio. Entonces, bueno, voy a volver no voy a hacer tomates para vender. Escúchenme. Queda anotado en el registro del día de hoy. Sí. Y 2, voy a hacer solamente los míos y los voy a hacer separados, que es lo que más simple. Trabajo mucho al principio, el día de la siembra, pero después no trabajo más. ¿Bacán? Oye, Pauli, antes de pasar a la otra etapa, yo ayer deschuponé mis tomates, que me imagino que también es parte de todo del viaje que nos va a hacer la coca, pero para que no se me olvide, tengo te ofrezco, te vuelvo a ofrecer. Lindo, muchas gracias. Es que tengo plantitas, yo creo que tengo, están más atrasadas, pero tengo, así que te agradezco muchísimo, linda, preciosa. Ya, ok. Pero vamos a estar bien. Winnie, tú, cuéntanos de tu trasplante. La Winnie fue este año súper generosa y hicimos un curso de tomates y dejó que como prestó su huerta para el trasplante. Yo me muero. O sea, sí, la coca estaba con ataque. La coca estaba con ataque. Sí, hicimos el trasplante en los talleres, hicimos los trasplantes de tomate.
Y algunas camas quedaron mejor que otras, tengo que decirlo. Pero es interesante cómo así. Bueno, están todos los tomates lindos. Hay algunos que han sufrido un poco, pero porque estaban muy pegados a otra cosa y qué sé yo, y ahora eso se está arreglando, pero no ha muerto nadie. Así es que, primero eso. Estamos regio. felices porque no ha muerto nadie. Los que quedaron como peor fueron los que no quedaron muy enterrados, porque, bueno, yo hice todo el método de la coca también este año, por lo mismo que la Pauli, por ahorrar espacio, y porque en la primera parte de la vida de mis tomates hacía mucho frío y no los quise dejar en el invernadero, entonces los traje a hacer babysitting acá dentro de la casa. Y una vez que llegó la Nutella, tuve que llevármelos de vuelta para el invernadero. Entonces, como que ahí tuve como unos cambios de temperatura, pero crecieron bien. Y después, los trasplanté cada uno a sus cucuruchos de diario, porque yo los hago en estos cambuchos de diario. Y después los trasplanto con el cambucho de diario intacto, pues no lo rompo ni nada, porque las raíces de los tomates pueden salir súper bien de esos cambuchos. De hecho, eso es lo que me dice en algún momento como, hola, necesito trasplante, tengo todas estas raíces afuera. A mí me encantó tu sistema, yo lo ocupé este año y lo voy a adoptar, me fascinó. Sí, además se puede hacer más grande también, o sea, del tamaño que uno quiera, pues si uno quiere darles más sustrato también puede. Claro. Bueno, entonces ahora los tomates, por ejemplo, veo que hay algunos que se le está sumando el cambucho de diario, como que no quedaron lo suficientemente enterrados, porque en general el cambucho de diario debería quedar como abajo. O sea, casi abajo, como si fuera una semilla, o sea, el tomate debería quedar enterrado hasta la mitad de sus hojitas, por lo menos. Y veo que hay algunos que no están así. Claro, porque el tomate tiene la capacidad de generar raíces de su tallo. Claro. Es como dentro de los superpoderes del tomate, claro, es que del tallo salen raíces. Entonces uno por eso los entierra más o menos hasta la mitad o de repente a veces un poquito menos, pero entierra el tallo del tomate y los míos se están saliendo como que se están cambiando de casa solitos. Entonces yo los estoy teniendo que aporcar como con más sustrato por arriba, como ya, pues chiquillos, no se salgan. Están súper desordenados, pero están hermosos. Qué bacán. ¿Tú, Keitecita? Mira, yo, al igual que tú, hago los maceteros comunitarios, ¿no? Yo, por temas yo recomiendo a las personas que viven en zonas con mucho más calor, que siembren en macetas más grandes incluso, como en maceteros de 15 o 20 centímetros, porque uno se asegura que la humedad sea suficiente para la germinación de las semillas, ¿no? He probado años con estos bandejitas sobranados. A mí me pasa exactamente lo mismo. Esas bandejas se me secan y se me mueren las plantas. No sí, puedo entonces yo, eso, claro, eso me genera a mí estrés. Entonces, reducir el estrés es asegurar también, que también, porque como dentro de esto macetero, como uno puede salir 50 plantas. Bueno, depende del tamaño de la maceta, porque cabe mucho, ¿no? Y bueno, yo cada año yo creo que tengo la fantasía de separarlos en las macetas individuales, pero bueno, como este año viví un crisis emocional de pareja, un crisis emocional de mi propia existencia y no estaba ni ahí con el orden de la huerta, fue como el prioridad número 8. Bueno. Entonces, bueno, no los trasplanté en las maceteras chiquititas que yo utilizo, uno que antes utilizaba bolsitas igual como la coca, pero encontré que era más rápido para mí utilizar maceteras como de plástico, ahí Protector, que venden a 100 pesos el macetero, 90 pesos el macetero, que puedo reutilizar cada año y es más fácil para mí rellenarlos, ¿no? Menos tiempo. Pero este año no lo hice también porque fue todo tan lento. Entonces, como la germinación y el crecimiento. Obviamente yo creo por mi propia instabilidad emocional, porque yo creo que los almácigos, por lo menos en mi caso, los almácigos son como mi tierra, ¿me entiendes? Como que son el momento donde más amo y más conecto con
la waiting. Y ellos reaccionan frente a mí, ¿no? Entonces todo más lento. Entonces, y ¿tú bueno, trasplantaste a raíz desnuda? Sí, a raíz desnuda, ahí punto, listo, chao. Directo al suelo. Y a veces incluso algunos tomates últimamente, como haciendo eso, porque sigo trasplantando, con flor incluso. Imagina, pero saco la flor, porque ya no, hay que Esa es la cuidar la siguiente planta. pregunta. Esa es la siguiente pregunta que te quería tomar. Muy bien, te adelantaste. Oye, ¿puedo decir algo en favor de los almácigos, de las almacigueras, perdón, y la deshidratación del sustrato en la almaciguera? Es que yo usaba antes los almaceteritos compostables, un poco lo que usa la Winnie hoy en día, pero ahora que uso almacigueras porque los otros maceteritos están súper difíciles de conseguir, lo que hago es ponerlas arriba de un cajón que tiene un poquito de agua. Y ahí nunca más se tiene ese problema de la deshidratación de la almaciguera. El regado por debajo. Claro, pero El regado imagínate por la debajo. cantidad de almácigos que hago yo. O sea, necesitaría tener, que yo no tengo esa infraestructura. Hay gente bacán, agricultores amigos que yo miro su invernadero y sus salas de claro. germinación y me fascinaría, pero mi realidad es mucho más doméstica y yo todo se no, para hace ti imposible. en una pieza en la casa, la pieza azul que es la pieza de los tomates ahora. Sí. No, esto es para Sí. pequeña escala. Y claro, y a mí como que hay algo de lo que me gusta de sembrar mucho, es igual como la coca, yo sé que mato a las cosas, sé, Yo también. yo soy así, entonces me da como una seguridad, ok, si tengo muchos de las plantas, me da, wow, ok, puedo equivocarme, puedo dejar que los ratones comen algunos, puedo matar a algunos, y no va a ser el fin del mundo. No. Claro. Yo me torturo Oye. con eso todas las veces. No sé por qué hago tan poco. A veces 10 semillas pongo a germinar. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me Chunga. cago con la semilla? No No, entiendo. yo Porque pongo después un muchas, cacho. yo pongo A mí muchas. me pasa que cuando tengo muchas, después ¿qué hacís con las plantas? Regalo. Se regalan. Sí, se yo regalan, regalo, claro. regalo. Yo Pero también este año, por regalo. ejemplo, tenía algunas como que solo tenía una y después revisando igual tenía más semillas. Tampoco es que tenga una cuestión llena porque eran semillas nuevas, pero o sea, ahora tengo, por ejemplo, hay de algunos y la Coca lo sabe porque estábamos trasplantando y le decíamos a las chiquillas del taller La como... Winnie tiene un Excel Sí, yo tengo con un los Excel. nombres, ya Sí. una weá demasiado. No way. Entonces, Demasiado. Entonces Ídolo. yo le pasaba el cucurucho de diario y les decía, tú tienes, este es el único que existe en esta parte del hemisferio sur. Entonces, Cuídalo por con favor, tu vida. sí, solo hay uno. Qué relajado tu taller. No, era extreme, No, sí. extreme trasplantes. Era extreme trasplante, lo amo. Como un deporte, La sí, cagó. con alguien gritándote con un megáfono entre medio. Pero sí, no, ese es un problema que tengo yo, que no sé por qué me pasa, que finalmente termino con alguno que solo sobrevivió uno, y es como, oh, ¿qué voy a hacer? Sí. Ya, siguiente pregunta, para que en son del tiempo, que va a estar escaso. Flores, ¿qué hacen con...? Bueno, primero una cosa que quiero decirlo al tiro para que y también se sigan riendo de mí. Cuando hagan el trasplante, por favor, ¿pueden mojar el lugar donde van a trasplantar el tomate? Si ustedes trasplantan en seco, viene... pobre tomate, imagínense, es como si a uno lo tiraran a un desierto y crece ahí. Imposible. En cambio, si lo ponen en un espacio mojadito, rico, el tomate va a decir, estoy listo, este es mi lugar. Sí, ¿Sí además no? viene de un lugar mojadito, ¿cómo lo va a poner en un lugar seco? Como que no va a querer sacar las patitas porque va a decir, no, está muy caliente aquí, no quiero sacar mis patitas. No lo hagas. Exacto, o sea, no tiene cómo absorber nutrientes de afuera, se empiezan a secar las raíces, entonces se empiezan a achicar las raíces, a guardarlas en vez de expandirse. Y nunca se moja realmente, se demora mucho en mojarse después, cuando uno empieza a regar, la parte de abajo es como que no se moja realmente. Es como ya, ese era un punto aparte. Flores, ¿qué hacen ustedes con las flores? Por ejemplo. Yo las dejo. Siempre. Yo las dejo muchas veces, siempre, y rara vez las saco, y generalmente muchas veces para el trasplante me pasa que los tomates tienen flor y las dejo igual.
Ya. ¿Tú, Winnie? Yo en el momento del trasplante se las saco, pero si una semana después vuelve a sacar flores, así como, no, yo quiero sacar flores, se las dejo. Ya. Pero en el momento de trasplantar se las saco porque no quiero que esté preocupado de hacer fruto ni de botar esa flor, o sea, no quiero que tenga ninguna preocupación ese tomate en su mente más que echar en eso. O sea, como que todo su ser lo concentre en sus raicitas. Raíces. Sí. ¿Tú qué tecita? Mira, depende, bueno, si trasplanta raíz desnudo, como que ya no está en su macetero como en su hogar, como que si interrumpo las raíces, me gusta sacar la flor. Si no interrumpo las raíces, como que ya están en su maceta y eso, los dejo, porque ya están, ya van inmediatamente a su nuevo hogar para expandir más, no viven como la trauma. Entonces, Claro. eso, los dejo. Yo también le dejo las flores, pero a ver, porque mis bolsitas en las que yo los trasplanto son unas bolsas como de 10 centímetros Claro. de diámetro. Tiene su buena raíz, pero si es un tomate chiquitito que viene de un cucurucho de papel, se la saco. Si después ya está en la tierra, son libres. Ahí ya hay libertad absoluta. Claro. Eso me pasa a mí, que después cuando ya están en la tierra los dejo en libertad. Lo que yo siempre digo que prefiero como que yo prefiero que echen raíces primero antes de reproducirse. Lo mismo. Toda la razón. Siguiente punto en la vida del tomate, deschuponar. Pauli, ¿tú deschuponas? Digamos lo que es un chupón, ¿o no? Es podar, deschuponar es podar el tomate. Claro, que es como un brote que sale entre el tronco principal y la hoja, ¿no es cierto? Sí, en diagonal. Muy bien. Y una rama secundaria, ¿o no? Claro, que va a sale en diagonal desde sí, la rama que tiene hoja. Claro. Y el tronco principal. O sea, y siempre va a salir desde la rama en diagonal con la rama que tiene hoja. O sea, si la rama de donde está saliendo tiene flores y qué sé yo, probablemente no es un chupón. No sé, yo así, cuando comencé a distinguir. Encuentro la rama que tiene solo hojas y no tiene ni una flor ni nada de eso, solo una hoja, y en 45 grados le va a salir una ramita, y esa ramita a veces es de otro color también, es como más oscuro. Claro, y de medio moradito. Y de ese chupón, es como el tomate dice, ya listo, aquí viene una nueva planta. De esa planta va a salir un nuevo tronco y nuevas flores y así. ¿Sí o no? Las dejé con la cabeza así como, ¿qué está hablando la coca? Difícil de explicar sin una gráfica, pero yo creo vamos a poner un dibujito, eso. sí. Sí. Ya, no, pero además la mejor forma de explicarlo es que no sé si se acuerdan, cuando nosotros éramos chicos podíamos cortar, que se doblaba un papel y se cortaban como unos niñitos, y después uno abría el papel y estaban todos los niñitos tomados de la mano. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Eso es lo que hace el tomate. Yo creo que esa es una explicación bien gráfica como para que todo el mundo entienda de por qué uno deschupona, porque finalmente cada chupón es una potencial nueva planta de tomate. No es un brazo nuevo, es otra planta. Claro. ¿Tú, Pauli, deschuponáis? ¿Cómo fue la alegoría? Es un clon. Es un clon. Es un clon, y por eso se podan ahí, por eso si uno pone esa corte, o sea, esos chupones los pone en agua, tiran raíces al tiro y son una excelente nueva planta, y es una estrategia que uno puede usar a mitad de temporada si necesita, sobre todo si quiere regalar tomates, o se quedó corto de algo. Sí. Yo, en general, nunca deschuponaba en mi vida, siempre los dejaba libres, pero producía menos plantas. Ahora que hago más plantas, estoy más organizada, porque además pongo muchas plantas para hacer salsa de tomate y deshidratado, entonces tengo al tiro como 30 plantas más en mi vida. Sí parto deschuponando, después ya quisiera, pero ya no me da. Creo que es una buena práctica deschuponar, si uno quiere tener como una producción más ordenada, más aireada, más controlada, pero
bueno, Claro. lo he hecho sin y se me dan bien. Pero además, Pauli, Cuando tú hay usas menos jaulas. plantas. Tú usas jaula. Igual es un entutorado que es bastante menos complicado. O sea, cuando tú claro, dejas una claro. planta sin ahí como libertad absoluta de sacar cuanto chupón quiera, adentro de una jaula igual se contienen bien y Se va quedan bien. firmando. Sí, sí. Sí. Sí, hace Sí, unos pero años que tengo también plantas en hilera y les pongo como un encatradito así de coligüe o este año se lo hice de tabla. Y claro, funciona mejor deschuponando, o sea, cunde mucho más el entramado. Y lo otro que voy a aprovechar de decir, hablando de poda, es que mucha gente me pregunta, a todas nos preguntan, si es que dejamos o no, qué podamos, si dejamos o no hojas abajo. Yo en general dejo hojas abajo, sobre todo al principio, porque para mantener la humedad del suelo, porque acá un año normal hace muchísimo calor en esta época y las plantas que todavía están chicas y todavía están separadas porque no han creado tanto follaje, el suelo está muy descubierto y yo prefiero dejar todas las ramas bajas hasta que las plantas se asientan para proteger Yo- esa humedad. Cuando Yo ¿Hasta ya qué hay un también, tamaño, montón de follaje, Pauli? Mm. ¿Hasta qué cuando tamaño ya más o veo menos? cuando ya veo que el suelo queda como cubierto y que las raíces están profundas y por lo tanto pueden absorber agua de más abajo. No sé qué sí, tamaño, no, como que es lo que hago al yo encuentro ojo. que es como demasiado el estrés, como que el día que vas a trasplantar, además sacarle todas las hojas y Claro, mandar, encuentro que Sí. no. No. es como mucha información para el pobre tomate, es como todo Claro, nuevo. pero Te Claro. voy a cortar yo las los hojas, dejo te como voy a un pasar par la de tierra. meses, diría. Perdón, Coca. Sí, Así, sí. para contestarla de cuánto tiempo, yo diría, perdona, Coca, te súper interrumpí, qué atroz. No, no, si Ay, es tu momento, es tu no, 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 momento. no, no. Brilla, Pauli, brilla. Shine. Eh, yo creo que les dejo un par de meses así al ojo hasta que la planta está una planta ya que uno ve que no le va a pasar nada y ahí empiezo a podar un poco abajo para que haya más movimiento de aire. Sí. Pero es bien al ojo, pero porque hay gente que en el sur, por ejemplo, yo recomendaría lo contrario, como sacar abajo, Ah, porque es más porque húmedo. si no, hongos, airear, cositas de cada lugar. No, yo puedo Paso en mis Sí. abajo. palabras. Yo Ya, puedo Tuyi. dale. abajo. Sí, sí, yo puedo abajo, pero en general además porque yo nunca tengo solo tomates en mis camas. Es muy difícil que yo en una cama de cultivo tenga solo una cosa. Soy como bien... Pero ¿cuándo eh, podáis? o sea, de hecho, por ejemplo, ayer podé, mis tomates están como de Pero llevan 50 como un mes, centímetros. po. Llevan como un Sí, mes. sí, No, no llevan es harto como rato. llegar y No, no, no. podar. No, llevan harto rato, pero se estaban poniendo frondositos y ayer podé los primeros 30 centímetros desde el suelo hacia arriba, entonces les dejé como, parecen palmera hoy día. Sí, porque tienen como esa proporción de como los últimos 20 centímetros de hoja. Y ya están con florcita y todo eso. Y sí, los podé, pero porque en el suelo de mis camas de cultivo en general nunca hay solo tomate. Entonces, igual hay más plantitas también que están manteniendo la humedad y qué sé yo. Pero sí, lo voy haciendo porque cuando no lo hago, como que se me empiezan a honguear desde abajo. Esa circulación de aire como que para mí es muy poca. Entonces se me humedecen por debajo y empiezan a aparecer hojitas amarillas con café y ahí me empiezo a poner nerviosa, me tirita un ojo, entonces no. Le tengo terror a los hongos. Desde ese año en que tuve problemas de hongo y no tuve casi tomate, tuve que comprar tomates para hacer salsa de tomate, que les tengo terror. ¿Tú qué tecita? Mira, no podo la hoja. Yo creo que hay no hay humedad ambiental acá, entonces nunca he tenido problema con eso. Deschuponear, como sacar los chupones,
Mira, este año que estoy frágil emocionalmente, lo encuentro como un duelo enorme. Entonces pido a un, a un amigo que él está juntando y apoyando los tomates, que él saque los chupones, ¿ya? Porque me cuesta dejar ir, ¿ya? Y también porque he dejado que los tomates crezcan bastante, entonces hay Tiene chuponazos. tomates, los chuponazos ya son casi más grandes que la planta misma. Pero también A mí me como pasa que, eso. sí, y eso yo creo que ese momento de tener que sacar eso me duele mucho. Entonces, ya, evito esa sensación, no trabajo Y, ese y tipo le, y le de... tiráis la Sí, pelota a otra persona. exactamente. Y él Ya. parece que buena onda, pero igual como que yo en los años anteriores, a mí solamente me gusta sacar los chupones. Yo tengo una tomate que es un tomate de acá, rojo, como común y corriente, pero bueno, es como un tipo de tomate San Pedro, yo creo, como que es exquisito, es exquisito. Es la tomate que más cultivo acá, porque lo utilizo para las conservas, para todo, para las ensaladas, todo. Pero eso es como una mata que crezca si no saco los chupones, yo lo siento que es demasiado porque tiene mucho follaje y tallos muy, muy gruesos. Nunca he visto un tomate con tallos tan gruesos. Entonces, es como más que el limachino, es mucho más. Entonces, yo necesito sacar sí o sí los chupones de esos. Pero los tomates cherry o los otros, como que, bueno, los años pasados, como igual los dejo porque no puedo estar tan como arriba, encima Tan de todo. pendiente, claro. Sí, sí. Bueno, y hay una cosita que también hay un momento en donde uno deschupona y después en un momento uno para. O sea, por lo menos yo paro como desde los 32 grados para arriba, ya no deschupono más porque se me queman las plantas con el calor Sí. que hay. Entonces me imagino que allá en el valle debe ser peor, como la radiación solar sobre la planta y sobre los frutos, como que uno necesita el mismo follaje del tomate. Todo el rato. Claro. Yo hago lo mismo. Yo deschupono, pero solamente al principio espero que las plantas estén grandecitas, que estén fuertes. De repente se me pasa y tengo chupones muy grandes, lo mismo que la Kate, y les pego una poda de unos 30 centímetros también para que circule el aire, pero después de esa deschuponá, libertad total. Ya no, solamente deschupono el chupón que salga de abajo. De ahí para arriba es libertad porque no hay tiempo, no hay valor. Y después de deschuponar, echo azufre para... Antes, a ver, perdón, voy a hacer una pequeña... Voy a retroceder y desinfecto las tijeras o mis manos, porque si están chiquititos uno puede deschuponar con las manos. Si están muy grandes, deschuponar con tijera y voy desinfectando la tijera y mis manos por cada tomate. ¿Y con qué desinfectas, Coca? Porque eso es importante, también lo van a preguntar. Sí, estoy desinfectando con alcohol, así como nos desinfectamos las manos para el coronavirus por 2 años, que todos perdimos las manos y la huella digital, con alcohol. Desinfecto tijeras y manos. El año pasado lo hice con vinagre y no encuentro que me fue muy bien, los otros años en realidad. Entonces este año estoy probando como la Winnie de hacerlo con alcohol. Oye, ¿sabes que yo este año probé algunos ayer de que deschuponé una cama de cultivo lo hice con alcohol y la otra lo hice con agua oxigenada? Porque como el agua oxigenada es fungicida, finalmente como que no sé, después pensé como, ¿y por qué no hice esto antes? Así que probé. Muy bien. Veremos. Yo uso también agua oxigenada. Ah, bien, bacán, ¿viste? Algo... Sí. Muchas veces utilizo nada. Pero es que tú no tienes la humedad, tú no tienes muchos hongos en los tomates, ¿o sí? No, sí, ¿O enfermedades? No. Ya, obviamente salen, pero he tratado mucho de mejorar mi estructura del suelo. Entonces, de repente llega blight, como el tizón, ¿no? O algo así. Pero, y ahí tengo que arrancar y tener cuidado. Pero en términos del chupón y eso, no, a pleno mano y a pleno... Sí, a mano nomás. Yo la verdad que el chupón harto a mano, cuando uso
tijera más lo uso como para cucurbitácea y ahí es cuando uso agua oxigenada y no es para hongo, es para evitar contagios de mosaico y de otras cosas que las cucurbitáceas en mi caso son mucho más acuáticas. En general a mis tomates muy rara vez les pasa algo. Entonces eso lo hago. Es que yo cultivo muchos tomates, entonces Claro, me es pasa, diferente. weón, me pasa de todo, Todo, claro. todo. O sea, entonces, y por más que mejoro mis camas, yo digo, ya, este año no voy a tener nada y ahora estoy, weón, con bastantes pulgones. Entonces, qué pesados, ¿cachai? Oye, Es y para los diferente producción pulgones, comercial, po. debería mirar lo de biobichos, Coca. Debería mirarlo, lo de las crisopas. Porque Ay, finalmente con un huerto tan grande como el tuyo quizás vale la pena un control biológico como de establecer así a unos pero, bichos. claro, pero igual yo encuentro que tengo pulgones, pero no es así como, no sé, pues se están como se están comiendo las puntas, los florecidos de los De las habas. de las brasicas, ¿cachai? No, de las brásicas, perdón, nada que ver. O sea, sino que son como un par de pulgones de esos que son como dorados, así como gorditos, que se comen a los otros. No sé, todavía Suena encuentro que bien está, eso. encuentro que está como, creo que como exageraste antes, controlado. Coca. No, es que yo con mis tamates exagero, pero en todo. O sea, pero Me drama imagino queen, como Bob Esponja. Como pintamos toda la demasiado. casa. Sí, ¿Qué es eso? no, bueno, 100%, pero 100% sí. Ya, siguiente punto, para el que ya vamos bastante avanzada en el tiempo, abonos. ¿Cómo abonan sus tomates, Pauli? Bueno, yo por mucho tiempo lo he explicado acá, no hacía nada más que tener un buen suelo y yo después he usado, mira, lo que más me ha gustado en resumen es echarle un poco de humus fresco diluido en agua a los tomates. Y para el mosaico, que es un problema, pero estamos hablando de tomate, no. Igual a los Humus tomates les diluido, damos igual a los tomates les damos mosaico, en todo caso. sí, pero a mí nunca me ha dado, toco madera. Hacemos toda madera. Ay, Sí. yo no puedo tocar madera porque yo sí he tenido, entonces. Sí, ya. Bueno, Sí. la Coca me pasó el dato espectacular de usar leche, que uso leche en polvo diluida cuando tengo problemas de mosaico, con el humus, porque ácido húmico es muy bueno para el mosaico, y la verdad que súper bien. ¿Súper? Qué bacán. Sí, yo creo que estoy tratando de volver a la cosa en que usar lo menos posible. Ya. En tener un buen suelo, tener los microorganismos, tener materia orgánica para que los microorganismos puedan comer y tratar de batirme con eso. Bacán. Sí. Winnie. Paso la palabra. Yo más o menos lo mismo. O sea, no tengo mucho que agregar. El humato potásico. Súper bien tus camas. Sí. Y el humato potásico me sirvió, porque encuentro que, o sea, ya, cuando yo me relajo un poco cuando llegan a las camas de cultivo, en general como que me pongo nerviosa cuando veo señales de hongo y cosas así, pero como que mi momento más crucial es el momento de los almácigos, y los almácigos sí los abono con, por ejemplo, humato potásico de Bioinsumos Chacrana. Los amamos a ellos. Después de hacer el taller de salud del suelo con Pablo, como que he entendido tantas cosas que estaba haciendo mal yo dentro de la casa y otras cosas que también estaba haciendo muy bien, que es la raja que te lo explique alguien como tan seco que alguien te diga como, sí, mira, eso que tú estás haciendo tiene un nombre y se llama y es buena, lo estaba haciendo bien. Pero qué bacán. Hay muchas cosas que he entendido ahora de la nutrición del suelo y de cómo funcionan las plagas como con respecto al suelo, que es muy bacán. Y finalmente, en la parte de los almácigos, como les decía, usé todo el humato potásico de ello y todo, pero ahora para la parte de las camas de cultivo y como de que ya vivan en la huerta, lo que hicimos fue inocular muy bien las camas de cultivo con microbiología buena, también les pusimos abono bokashi,
pero finalmente preocuparme de que las camas de cultivo estén demasiado bien y de que haya mucha microbiología en el suelo. O sea, no solo como el típico compost que yo le ponía antes, que era como, yo decía, tiene tanta materia orgánica, va a estar todo maravilloso y qué sé yo, sino que además como este punch de microbiología para inocular también hace que las plantas queden más protegidas desde el suelo para arriba y que las plagas las ataquen menos porque la planta tiene un mejor ciclo. Claro. Entonces, claro, porque digamos también que muchas veces cuando uno compra compost, y no debería ser así, pero el compost llega seco. Y el compost seco pierde carga de microorganismos. Claro. Y en el fondo uno quisiera que tuviera todos los microorganismos con que se produjo, pero yo creo que en la práctica no es así, y el compost es más que nada un alimento para microorganismos. Sí. Y uno debiera poder crear microorganismos para que vivan en ese compost y puedan comer. Claro. Y con respecto a lo del humus diluido, ahora lo estoy haciendo me compré una bombita de pecera por Mercado Libre, me costó 5 lucas, muy baratita, le ponís pila y la dejáis funcionando en el humus diluido, y el aire lo que hace es que multiplica la cantidad de microorganismos dentro del humus. O sea, como que todo eso que el humus ya tiene, que nosotros lo estamos diluyendo, claro, lo oxigena, pero al oxigenar promueve el ambiente en donde se pueden multiplicar. Entonces, si tú lo dejáis con la bombita 2 días antes de echarlo, en el fondo le estás echando una carga mucho mayor que si es que solo le echaráis como el humus diluido así nomás. Claro, eso lo puede entender mucha gente que hace fermentados o que hace pan de masa madre. Es el mismo principio, en que la masa madre necesita, calorcito, alimento, pero necesita oxígeno, y mientras uno más la revuelve, por ejemplo, más rápido pasa el proceso, que es la multiplicación de los microorganismos. Sí. La misma cosa. Oye, y con toda esta regla de las camas, que quiero aprovechar de comentar, y qué opinan ustedes, uno sí puede poner tomates donde el año pasado tuviste tomate. Porque hay como un mito de que, no, donde tuviste tomates nunca más puedes, o sea, tienes que esperar. Pero y el que no tiene espacio, ¿cómo va a cultivar tomate? No, sí se puede, tenés que preocuparte. La cama, obvio, si tú arreglás tu cama con un buen sustrato, le ponís microorganismos, le ponís bocachi, podéis volver a poner tomate. Pero claro, si ponís tomate sobre tomate en el mismo suelo sin hacer nada, bueno, no sé, patúo, obviamente. Es que yo creo que tiene más que ver con un apronte como más como comercial de monocultivo que como al biointensivo diverso, pero que usamos nosotros. Hay mucha clase, porque está lleno de profesores para todo, digamos las cosas como son, digamos las cosas como son, en que te prohíben una cantidad de cosas. Es que nadie que te prohíba. Punto 1, no escuchar a nadie que te prohíba nada. Una cantidad de reglas. O sea, digamos que yo fui bastante juzgada cuando empecé mis tomates el 2 de julio. Así como, esto es antinatura. Hoy se puso medio spicy la conversación, pero digamos las cosas como son. Ya. Pero espérate, para volver al tema de la rotación de cultivo, yo creo que la rotación de cultivo sí es importante desde el punto de vista como de las plagas y de las enfermedades del suelo y qué sé yo, porque en el fondo tú al rotar cultivo, para cortáis el ciclo de la plaga. Cortáis el ciclo, exactamente. Sí, las plagas tienen familias que prefieren, o sea, y no solo rotación de cultivos de tomate con tomate, sino que tampoco te serviría tomate con berenjena, porque las dos son solanáceas. Son solanáceas, claro. Pero sí es bueno rotar cultivos desde ese punto de vista, pero para el que no tiene espacio, tú no le podés exigir que vaya rotando cultivo y que no cultive tomate en ese mismo lugar por ningún motivo. Porque estamos acá, yo supongo que la gran mayoría tiene un huerto urbano y que no cultiva en monocultivos de hectáreas de tomate. Entonces, aprovecha de poner habas en el... Claro, sí, yo hago esa rotación. Rabanitos, de todo. Cambiar el cultivo. Yo hago eso, habas en invierno... Claro, esa es la mejor, yo creo. Sí, vamos a ver cómo vamos. Y bueno, yo espérate... Me falta a mí abono. Le falta a la Kate. Perdón. Estoy nerviosa con el horario. Vamos.
Mira, yo adopto la técnica de preparar muy bien el suelo. Afortunadamente nosotros, bueno, Tú, no afortunadamente hacemos salvaje tus camas, tus cake. Otro nivel. salvaje, Sí, pues, ya, otro como que nivel, yo me sí. gusta. A mí me encanta hacer eso porque siento que me ahorro. Eso siento yo. Hemos peleado un poco acá con el Pepe como compañero de trabajo porque él trabaja mucho en la microorganismos y la biofertilizante de otro sentido, pero en mi experiencia esto me ha salvado mucho. Esta técnica de poner cabeza de pescado, algo, un poco de hoja, un poco de guano, rellenar con compost. Y arriba mulch, ¿no? Y incluso algunos microorganismos si lo tengo preparado, ¿no? Entonces Cuéntanos ese más de las cambia, cabezas de pescado. Cuéntanos bueno, más. Yo lo para encuentro pero mí, fascinante. para mí como que, bueno, siempre íbamos a comprar en la caleta, ¿no? Y ahí estaban las cabezas de pescado y había visto un video de un australiano, me acuerdo, porque uno necesita aportar su suelo, ¿no? Donde sea lo que estamos hablando, es como que nosotros humanos tenemos que comer, también el suelo tiene que comer, ¿no? Y yo sufrí mucho enfermedades de tomates en los primeros años. Oidio en los tomates y jamás, desde que empecé con las cabezas de pescado, jamás he tenido un problema como ese. Jamás. Wow. Entonces, para mí fue un cambio que era como, wow, me salvaron. Me salvaron, porque entre varias otras cosas, y eso vimos este año, ¿no? Que cuando puse en una historia mía que se cayó una helada, ¿no? En octubre. Y afortunadamente, donde yo había puesto cabezas de pescado, no se había helado, ¿ya? Porque, por el calor que genera la Claro. descomposición de la cabeza de pescado bajo la tierra, ¿ya? ¿Produce Entonces no es olor? solamente, no, ¿Se ni una siente olor? cuestión, ¿No? No, porque está. nada, ¿A absolutamente, cuánto lo enterráis? una pala. Entonces como No, no 30, tanto. 40 centímetros, claro, una pala, una buena pala, una buena, no es como una buena pala. Entonces, no produzca, hay que tener ojo, obviamente, porque si tú pones la cabeza de pescado y no rellenas con suficientemente otra materia orgánica y las raíces tocan o están cerca de una cabeza de pescado descomponiéndose, cagaste. Y lo digo con cagaste porque la planta se quema, ¿ya? Claro. Entonces se quema Mm, lentamente. Entonces hay que tener harto ojo con eso. Yo a veces como que, ok, lo óptimo para mí es dejarlo una semana, como la descomposición, preparo la cama y lo dejo una semana antes de trasplantar. Pero al mismo tiempo yo no puedo, como siempre, andar así. No, a veces tengo que trasplantar de inmediato y lo trasplanto de inmediato. Y no tengo problemas, ¿ya? Pero la cabeza de pescado me da una descomposición lenta, ¿ya? Y eso a mí me favorece porque estamos dando comida al suelo, ¿no? Generando comida. Y también por lo menos en mi experiencia con la compost que nosotros produzcamos acá, ya existe muchos microorganismos ahí mismo. ¿Ya? Entonces es para mí me salvo. Este año como que el Pepe se trabaja más claro, en los fertilizantes y en toda esa concocción. Yo dije, bueno, si tú quieres, haga el experimento y hazlo follaje, haz un experimento donde fertilizamos follajemente, pero yo no quiero hacerlo, sinceramente, porque es mucho trabajo. Yo de verdad necesito estar ahorrando trabajo. Entonces, por eso que me enfoco mucho en la preparación del suelo. Y bueno, este año para mover un poco la cosa, puse muchos microorganismos en el momento de germinación y en el momento cuando están brotando los tomates, ¿ya? Pero me doy cuenta que ya no, mi forma de vida es mejor hacerlo de un round y a lo mejor también en algún momento durante una vez en la temporada, pero el Pepe lo va a hacer. Muy bien. Eso es mi técnica. Coca, tú. Yo, bueno, este año hice abono verde, pero las camas les puse guano, abono verde, que lo corté, lo dejé que se descompusiera
tapado por un plástico por 2 semanas y después le puse compost. Y además, cada 15 días les pongo súper magro a los tomates. Estamos hablando de que yo cultivo, no sé, tengo 16 camas, cada cama con 80 plantas de tomate. Entonces estamos hablando de muchos tomates, mucho, y como yo le estoy pidiendo mucho a mi suelo, entonces yo le tengo que entregar, además de arreglar el suelo, le tengo que entregar a las plantas todo lo que yo no, o sea, le estoy devolviendo un poco todo lo que ellas me van a entregar. Eso. Qué También lindo. aplico microorganismos de montaña, también aplico diatomeas como fertilizante y también para prevenir plagas y eso. Oye, ya estoy nerviosa con los tiempos, ya llevamos 1 hora. Entonces, ahora, bueno, viene plagas y después me queda mitos y recetas. Yo creo que mitos y recetas, no, o continúe en otra No, oportunidad. démosle con mito y receta en vez de plagas. Fome las Ya, pero plagas. no más Sí, las pues plagas. sí, pues sí, no más, no más problemas. No. Ya, pero ya, yo voy a hacer cortito, plagas así, por ejemplo, el gusano minador, una lata. Gusano Compórtense. minador, sí, no, una lata, yo lo veo, lo saco, lo aplasto. Se puede prevenir con caldo sulfocálcico. Si ya tienen un poco de flor, el caldo sulfocálcico hay que usarlo a baja disolución para que no tengan aborto. Después están los hongos, chinche africano, que por suerte toco madera. No me ha hueviado tanto de nuevo, Oye, a pero mí tampoco, como que no tuve apareció una nada. temporada brígida. Ahora como que ya es parte, yo lo que hice cuando me atacó heavy hace como 4 años atrás, es que le hice Sí. una plantación de repollos y rabanitos para él, y rúcula, su favorito, y quédate allá, y yo me vengo para acá. Cada uno Claro, por su o dejarlo lado. yuyo. Claro, hay que dejarles como... y yo me he fijado que al chinche africano le gusta el desorden. Todos los lugares que yo tenía desordenados estaba lleno de chinche. Y en mis camas que estaban más ordenadas, no habían. Entonces hay que tenerle un sector para él y cada uno por nuestro lado y seamos felices. Y es un poco como hay que hacerlo con las plagas, encuentro yo. Y la arañita roja, azufre y Y mantener... regar. Y la Y Sí, arañita regar, roja aparece regar. por sí, falta de Sí, agua. sí. sí, me tinca que me están saliendo la araña roja en los montes del cerro, entonces Sí. es Y una uno ve como alarma unas para mí. mantas, de, Sí, sí, de en la ¿cómo se mañana. llama? De tejido, de telaraña, Mm. ¿cachai? Y yo le tiro azufre directo y como que se derrite. Ya. Mm. Entonces, ya. Heavy. Sí. No, yo soy terrorífica, pero bueno, Como el hay mago que... de Oz. Eso Sí. sí, va. Bueno, entonces, para los mitos, para desmitificar, ya dijimos un tremendo mito que es que no puedes que sí puedes volver a poner tomates en la misma cama donde tuviste tomate. Yo encuentro que eso es como, weón, sí se Mm. puede, Sí, cuando tenéis poco espacio, arregla tu cama, ten tu tomate de nuevo. pero claro, pero hay Y cosas que son ot- importantes no haber tenido, por ejemplo, si tuviste ácaros o tuviste algún problema con hongos persistentes, no sé, depende de la zona en donde uno Nemátodos. viva, nemátodos. Igual ahí Nemátodos, claro. sí es importante rotar el cultivo porque en el fondo Pero no no, vaya, sí, pues, rota en porque el no vaya a invierno, poder. po. No, pero porque además tampoco después durante, o sea, si es que tuviste, por ejemplo, hongos que no se van a morir porque no van a morir con la temperatura, o si tuviste ácaro o cosas así que son difíciles de sacar, aunque tú pongas habas durante el invierno, después van a volver, como que van a volver durante el verano. Entonces no es Sobre que, todo si su ciclo es estacional. claro, entonces no te va a resultar haber cultivado habas porque tus tomates les va a pasar exactamente lo mismo el verano que viene. Entonces ahí sí vale la pena rotar cultivos, cuando se Claro, trata de como de que tú comprobado que tuviste una plaga o enfermedad que no puedes sacar. De No suelo, sé, sobre todo. de suelo, claro. claro. Es muy difícil que la podáis sacar. Entonces ahí sí vale la pena algunos años cambiarle el cultivo y como escoger otro lugar. Y ahí mala cueva, dijo el conejo, no podéis hacer otra cosa. Claro. ¿Qué otro mito
urbano de los tomates? Bueno, hay un tema que hay que aclarar. Por ejemplo, personas preguntan, ¿y cuántas variedades puedo cultivar en el mismo sector para que no se crucen? ¿No? Ah, sí, Y eso verdad. yo Buen creo que eso mito. es tema, un buen, claro, o un buen como para aclararlo, ¿no? Hemos hablado esto y la perrita dice que los tomates, hay algunos tomates promiscuos, ¿no? Porque las flores de los tomates, como todas las flores, bueno, no todas las flores, pero dependiendo de la planta, contienen el parte masculino, el parte reproductivo masculino y femenino, ¿no? Y a veces la parte femenino de la flor, del tomate, puede salir mucho, ¿no? Está muy expuesto, ¿no? No es como un flor cerrado, como por ejemplo, no sé ustedes, pero para mí las variedades cherries casi siempre son muy cerrados, ¿no? Sí, flor Entonces, chiquitita, bien cerradita. exactamente. Entonces, como que eso, cuando la flor está muy cerrada, hay muy poca probabilidad que se crucen. En mi experiencia, no. Cuando Sí, los cherries se cruzan poco. sí, pero la flor, por ejemplo, un tomate con un flor, a mí me sucede con el limachino igual, no sé ustedes, Claro, pero los el limachino, grandotes, sí. Los limachinos yo también los encuentro promiscuos. claro, entonces eso hay una posibilidad que sí se crucen, ¿ya? Con otra variedad que también tiene una flor más promiscua, ¿ya? Pero igual depende cómo quieres guardar la semilla, en qué forma, y Sí. dónde vives, depende de muchas cosas. Es Pero que yo creo que si te depende, preocupa mucho la semilla, no deberías cultivarla al lado de otra cosa con la que se podría cruzar. Como que solo si te preocupa demasiado guardar esa semilla. No vale la pena exactamente, arriesgarse. y cultivar como varias en un hilera, ¿no? Unos 5, unos 10 plantas en un hilera Claro, y no 8 variedades cerca. Yo siempre claro. pongo como 10 variedades, 10 plantas de una variedad y después empieza la Ya, siguiente y me preocupé este año también copiándola a la Winnie para que no se me perdieran, era no poner, por ejemplo, no sé, 2 tomates verdes juntos, 2 tomates rojos Mm, juntos, sino que ir para poder encontrarlo. De repente hay tomates que se te pierden por eso mismo. Y ser súper Sí, matea y anotar las variedades. Ah, bueno. Estoy pensando en algo que le pasa, que nos pasa a todos y que este año todavía no me pasa, es que a uno se le pierden los nombres a los tomates. No lo anote sí, en un papel con lápiz a pasta la weá se va a Excel, borrar. el Excel es la mejor prueba de fuego. O sea, yo lo tengo escrito en un cuaderno, por hilera, Yo por también. sector, pero no me da para el Excel, me carga el Excel, pero es tan útil, ¿no es cierto? Pero, Yo pero me bueno, pasa lo mismo, le tengo fobia al Excel, pero tengo un cuadernito donde tengo todo anotado y dibujado y funciona súper bien. Y quería decir como para terminar lo que decía la Kate, y porque pregunta así para terminar la redonda, que en general no se preocupen, que los tomates en general no se les van a cruzar. Si quieren como meterse un poquito más en el tema, empiecen a ver eso que estaba hablando la Kate, de observar sobre todo las variedades antiguas, el tipo de flor que tienen, y si el pistilo sale, porque en general la flor de los tomates, ¿no es cierto? El pistilo no se ve porque los estambres, que son esos como pequeños petalitos amarillos adentro de la flor, están rodeando y ocultando al pistilo y lo fecundan ellos mismos. Cuando ese pistilo, que es como el tubito, que es como la vagina femenina, sale para afuera de los estambres, esa es la que yo le digo que es la flor promiscua, queda al aire y ahí puede entrarle polen de cualquier otro tomate. Entonces, pueden hacer ese estudio si ya están más cancheros con las flores de tomate, en buenas cuentas. Y, y para más datos nerd, para los nerds como yo, amamos, Síganme. amamos los datos nerds. Para más datos, síganme en... nerd.com. Esto que hablaba la Coca al principio, porque yo encuentro súper apasionante la historia de los tomates, porque es una cosa tan
tan americana y como que siempre nos estamos cachiporreando de los italianos, sí, pero los tomates son nuestros, y si los tomates son peruanos, o si son mexicanos, son chilenos. Bueno, y está como poco claro, en verdad, el origen del tomate que se fue a Europa en el siglo XVI, que es lo que decía la Coca, y que volvió a nosotros como en el siglo antes, pero en el fondo cuando se desparramaron los tomates de vuelta, fue un poco en el siglo XX, es ahora en América, es hace la nada. Como que recién en los años 30 hay como estos estudios de ir a buscar tomates y registrar, o sea, no registrar en el sentido de lo que hemos estado hablando de semilla, pero tomar accesiones para ver qué hay. Y es súper interesante, por ejemplo, que para mí que me gusta la arqueología, que trabajé en el Museo Precolombino, todo eso, no hay iconografía de tomate precolombina, yo no he visto. Ni en Andes del Sur, ni en Mesoamérica. Sin embargo, los tomates son totalmente o sea, el tomate limachino, que uno puede decir que hay algo más chileno, no sé, porque el tomate limachino, que el poroto probablemente. Pero o sea, gracias a que los tomates se mandaron ese viaje a Europa y tuvieron allá como una segunda... un revival. Un revival y volvieron. Esos tomates que nosotros comemos, el limachino, es un tomate que viene de Europa, se fue de América, no sabemos si de México o Perú, se fue a Europa, volvió renovado y acá lo tomamos y los empezamos a mezclar de nuevo y dieron luz a lo que son hoy día el tomate limachino y otros tomates como súper chilenos. Son tomates bien recientes. Pero el antepasado del tomate, por lo que se sabe hoy en día, es el Solanum pimpillenifolium. Y ese Solanum... ¡Que lo amo! Claro, bueno, hay tomates silvestres en toda América. En Chile hay tomate silvestre, en Perú, en Ecuador, en Galápagos. Por ejemplo, ese tomatito que yo le hago mucha propaganda, el tomatito que yo le digo silvestre, es un tomate silvestre, no es Lycopersicum, o sea, Solanum lycopersicum, variedad Lycopersicum, como son los tomates típicos que cultivamos, sino que es un tomate que se llama Solanum chisemani. Y este otro, el que yo hablo, que es como considerado el antecesor de los tomates que comemos, es el Solanum pimpinellifolium. Y ese tiene esta flor que es más promiscua, muy chiquitita, y todo este prólogo hipernet que acabo de hacer es para decirles que el tomatito tenca, que hizo tan famoso Biodiversidad Alimentaria, es un pimpinellifolium. Es un tomate silvestre, base para todos los otros tomates que conocemos. Y de ahí viene como la capacidad de ser promiscuo, en buenas cuentas, de las flores de tomate. Fin del Qué bacán. Me encantó. Oye, me encantó, pero igual yo encuentro que no alcanzamos a hablar de recetas, lo siento. Ya llevamos hablando 1:10. Bueno, pero como en otras veces queda para otro capítulo. Pero yo tiraría una, ¿no? Ya, una cada una. Pero igual yo creo que nosotros tenemos que hacer, que tú lo dijiste, se me gobiernan. Pauli. Sí, bueno, ya se los voy a conceder, pero yo creo que tenemos que hacer un Cuatro Huertas recetario, como un un capítulo especial, quizás no sé cuándo, pero eso, ya, una receta cada una. Pauli. Simple, tomate seco. Tomate deshidratado es lo más fantástico que hay. Yo uso el tomate San Marzano, que es el que más ha hecho muchas pruebas de tomate deshidratado por sabor y el San Marzano se la come a todos los otros. Entonces, el tomate San Marzano es uno de los que llegó de vuelta de Italia, larguito, se usa mucho para salsa, tiene poco jugo, un sabor bien concentrado, y ese deshidratado afuera, en el horno, en deshidratador, y después en invierno, estos que los guardo en un frasco cuando están bien secos, en invierno les echo un chorro, los tapo con agua hirviendo, los dejo 1 minuto, les saco el agua y les tiro aceite de oliva arriba. Y si quieren alguna hierbita o lo que sea, y quedan espectaculares. ¿Y los dejáis en el frasco tapados con aceite de oliva? No, los dejo secos, sin nada.
No, pero después una vez que ya los hidratas con me agua los caliente. como. Ya, No, los comes voy al tiro, hidratando, sí, los voy hidratando a medida que los vamos comiendo. No qué hidrato una gran cantidad. Y los Sí. Cacha, tengo preguntas, perdón, Coca, pero sorry, No, tengo está bien, preguntas. está bien. ¿Los deshidratas acepto. al punto de que quedan duros, así como duros, o que quedan gooey, así como medio chiclosos? Cuero. Para el Cuero. deshidratado que le estoy diciendo, cuero. Se pueden doblar, pero Ya. también los seco. Pasado eso y hago el concentrado. Polvo, el O sea, polvo hago de tomate, en polvo. claro. Oh, Sí, eso claro. sí que es oro, ese Sí. polvo de Sí, tomate, oro. umami Sí, Que lo puro. hago en exquisito. salsa y lo hago en crudo. Porque también Qué hago rico. salsa de tomate que deshidrato y en el fondo Claro. es caldo concentrado de salsa de tomate o tomate simplemente deshidratado que queda concentrado, sin Sí, los este aliños año de la yo me salsa voy de a tomate. hacer una mesa porque ahora que tengo 2 deshidratadores solares me voy a hacer una mesa y me voy a ir a vivir afuera, al sol. Y voy a deshidratar La todo. raja. Bueno, qué panorama más entretenido. Sí, lo máximo. Ya, ¿yo Winnie, receta? sí. Sí. El clásico que me gusta demasiado, que es el tomate, ojalá cherry, porque son como los más dulces. Tomate cherry al horno con un montón de ajo. Confit. Sí, harto aceite, con quizá alguna hojita de albahaca. También pueden ponerle una hojita del mismo tomate. Y todo al horno que se Tomillo. hacen los tomates y después eso ustedes lo conservan de la manera que a ustedes más les guste o se lo comen al tiro. Pero esa receta para mí es como... Delicioso. Sí, La estoy sí. esperando. Sí, me dio hambre para comer con pan. Qué rico. Ya, para mí, tomate relleno, tomate relleno con atún, con cebolla, con mayonesa. No hay nada mejor. Yo utilizo un tomate como tipo tomate pimentón, que es muy poco carne adentro, y es grandote, es como casi un plato, ¿no? Y eso con albahaca, eso yo me puedo quedar satisfecha para el almuerzo, de verdad. Qué Con rico. eso, rico. Y, Puse perdón, ese otra tomate. cosita. Dale. Y otra cosita es que para mí la receta del tomate en un frasco y al horno solar para que te conserve tomate para todo el año al horno solar. es como que Totalmente. pum, resuelto. Totalmente. A mí el horno Sí. solar me cambió la vida, Kate. Muchas gracias porque me abriste un Sí, mundo qué que yo no lindo. conocía. Fue Yo maravilloso. tengo Qué que tener lindo. eso este año que no tengo. Sí, yo también ¿Y es quiero el uno. tomate entero? Sí o sí. ¿El tomate Ya, entero yo lo corto. al frasco? No, ¿Se cierra? mira, ¿sí? ¿Eso es lo que tú haces? No, Yo lo es hago una así. pregunta. Pauli, yo lo hago así. Mira, yo Entero. lo hago lo corto en 4. Boom, boom. Ya. Sal, oregano, merquén, boom. Incluso sin esterilizar el frasco y boom, y resuelto. Sin nada de agua, nada. Así, aplastado y listo. Oye, pero ¿Y yo a cuánto las que rato? yo... Sí. ¿Cuánto rato Como va? depende del sol, 1 hora Claro. y media, 2 horas. Ah, poquito. Yo lo dejo el día entero. Ya. Sí, bacán. pero es que nosotros tenemos mucho sol. Claro. Mucho sol. Yo los hago, no les echo orégano o ninguna hierba porque encuentro que siempre se me fermentan y les echo solamente sal de mar, los tomates metidos en un frasco bien aplastado, los tapo, baño María como 40 minutos. Listo. Increíble. Y Claro, con el horno solar Y es te puro evitáis el jugo. baño María. Y yo, Sí, ¿sabes obvio. que yo también tendría cuidado? Mira, voy a hablar desde mi parte súper matea para afuera, pero yo también Desde tu tendría pa- cuidado con las hierbitas porque esa es la parte en donde ahí se complica y puede aparecer botulismo y qué sé yo, la hierbita. Pero si solo el tomate tiene la acidez Suficiente. y si uno se quiere asegurar incluso más, le puede agregar una cucharadita de jugo de limón o una cucharadita de vinagre. Y con eso ya está ahí al otro lado. Sí, y bueno, ¿y a mí qué receta me puede quedar? Bueno, ya dijeron las 2 recetas que yo quería compartir, entonces voy a decir mermelada de tomate, siempre una buena mermelada de tomate sí. con un poquito de ají, con un poquito de merquén, que se hace por cada kilo de tomate, 700 gramos de azúcar, se revuelve hasta que tiene punto, frascos y tenéis mermelada de tomate para todo el año. Qué rico. ¿Y esa la usáis como, Coca? ¿Te la comís con qué?
con un picoteo, con una galletita, un queso de cabra, queda mortal con esa mezcla. para Oye, los- espérate, pero ¿y el tomate verde encurtido? También delicioso. Oh, No, pues es que hay 1000, pues, si son uno. Fermentado. Deliciosos los tomates verdes, salsa de tomate picante. Bueno, ahí, pero puede haber un recetario completo. Vamos a pedir que todos nos compartan sus historias en las historias que nos compartan sus recetas de tomate. Hagamos un libro Y- de recetas de tomate. Oye, Ya. sí, totalmente, porfa, hagámoslo. Bueno, Puro tomate. esa fue la razón que nos unió. Empezar un libro y terminamos con un podcast. Así Ah, que es verdad, ¿no? Exactamente. Sí. podemos partir de atrás para adelante. Bueno, queridas amigas, las amo. Hemos hablado. Gracias, además, Universo, porque me tocó a mí y gracias, Pauli, porque me tocó ser a mí la anfitriona del tomate, que yo amo este tema, me fascina. Qué mejor anfitriona, me imagínate. hace, Claro, me la hace queen. vibrar. Me da vergüenza que me digan queen, porque encuentro La que Mary todos Rose somos del reinas. tomate. Todos La somos Mary Rose, reinas la Queen y Mary reyes Rose. en nuestro huerto y en nuestros cultivos, que no se les olviden, empodérense, hagan lo que Qué lindo. quieran, sean libres y Napo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nos escuchamos pronto. Chao, amigas. Besos. Lindos, Muchas besos. gracias. Chao. Besitos. Besitos a todas. Chao, chao.